Hola, buenas noches, me escuchan, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Uy, ¿a qué se debe tanta tristeza? ¿Qué está pasando? Domingo, mañana es feriado, ánimos, ánimos. Buenas noches, profesora. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Uy, por este bimestre ya estamos los domingos. Qué alegría volvernos a reencontrar. Cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos empezando este segundo bimestre. Entonces, vamos para adelante. Que nada nos detenga. Vamos a culminar este nivel secundario. Imagínense con todas las facilidades, las clases, más la plataforma, más la ayuda que se le da mediante lo que es el WhatsApp, pues yo creo que no hay dificultades, no va a haber ninguna justificación, sobre todo para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Vamos para adelante, vamos a culminar este nivel secundario. Como siempre, recordarles, ustedes ya saben cuál es la forma de trabajo de nuestra institución. Las clases son de un mes, dentro de las cuales 2 semanas trabajamos matemática, 2 semanas trabajamos razonamiento matemático. Ya saben que lo único que tienen que enviar a la institución es el desarrollo de los exámenes, nada más. Cada uno tiene su fecha programada, entonces recuerden que estamos contra el tiempo, incluso quizás con unos días anticipados a nuestra fecha de entrega, pues yo creo que va a estar mucho mejor. Entonces, ya nosotros nos conocemos. Muy bien, entonces, como siempre recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas las veces que deseen, las veces que quieran, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces sea necesario. Entonces, adicional a esto también, como vuelvo a repetir, tenemos clases que se encuentran en plataforma. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Sí, entonces, como vuelvo a repetir, yo creo que no hay justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SAM. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra primera clase de este segundo bimestre. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla. Sí se ve, excelente, gracias. Muy bien, entonces, ya saben que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. Nuestros temas del día de hoy son los números enteros y también vamos a hablar de las operaciones con los números enteros. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidas a los temas a los temas de matemática netamente, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, más bien recordando nuestra primera clase del primer bimestre. Cuando nosotros iniciamos este primer bimestre, el primer bimestre más bien de lo que era este curso de matemática, iniciamos hablando de los números naturales. Dijimos que los números naturales era el grupo más pequeño de números. Y por ahí quizás muchos pensaban, pero ¿cómo va a ser pequeño? Si los números eran infinitos, pero sí, los números naturales son el grupo más pequeño de números, porque más grande que los números naturales también hay, y estos son los números enteros. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, ya está creciendo. A los naturales les tenemos acá, y los enteros ya son un poquito más grandes. Fíjense, les digo un poquito más grande, porque tampoco son los más grandes. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, dijimos que estos eran cantidades exactas.
Los números naturales empezaban desde el 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 10.000, 100.000, millón, billón, etcétera, etcétera, etcétera. Infinito. Esos son los naturales, los más pequeñitos. ¿Y qué serán los números enteros? En primer lugar, a los enteros, ustedes recuerdan que a los naturales nosotros lo denotábamos solamente con la n de naturales. Pero a los enteros ahora lo vamos a denotar con la z. Una z mayúscula que significa números enteros. ¿Estamos? Entonces la z significa números enteros. La n significa números naturales. Entonces, como los enteros son un poco más grandes que los números naturales, dentro de los enteros ya nosotros los vamos a encontrar. Aparte de los números naturales, vamos a encontrarle al cero. Acá sí entra el cero. El cero es un número entero. Pero aparte del cero, lo que nosotros vamos a encontrar son todo lo contrario de los números naturales. Si tú tenías el 1, ahora vas a tener el menos 1. Si tú en los naturales está el 2, ahora tienes el menos 2. Si tú en los naturales lo tienes al 3, ahora está el menos 3. Si tú en los naturales tienes al 4, ahora está el menos 4. Si en los naturales encontramos al 5, ahora está el menos 5. Si en los naturales encontramos al 1000, ahora tenemos al menos 1000. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. En los naturales está el más infinito y en los enteros lo encontramos al menos infinito. Entonces, los números enteros son aquellos números que vienen desde el menos infinito. Llegamos al menos 3, llegamos al menos 2, llegamos al menos 1, encontramos al 0, encontramos al 1, encontramos al 2, encontramos al 3 y así sucesivamente hasta el más infinito. Porque los números enteros son los negativos y los positivos, incluido el 0. Pero ojo, solamente las cantidades exactas. Solamente los exactos, negativos, 0 y el positivo. Esos son los números enteros. Acá podemos visualizarlo un poquito más bonito. Los números naturales, fíjense, más pequeños. 1, por acá está el 2, por acá puedo encontrar el 20, por acá puedo encontrar al 500, por acá puede estar el 1830, por acá le puedo encontrar no sé, al 5000, etcétera, 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 y lo encuentro al más infinito. Estos son los naturales, del 1 hasta el más infinito. Pero hay alguien más grandecito, ahí está, de color rosa, que son los enteros, que se denota con la Z. ¿Y qué son los enteros? En primer lugar, ya está el 0. Y todo lo contrario a los naturales. Si tenías el 1, ahora está el menos 1. Si tenías el 2, ahora está el menos 2. Si tenías el 20, ahora está el menos 20. Si tienes al 500, ahora está el menos 500. Si por acá tienes al 1830, ahora está el menos 1830. Si por ahí tienes al 5000, ahora tienes al menos 5000. Si por ahí tienes al más infinito, ahora lo tienes al menos infinito. Estos son los números enteros. Abarca los naturales y el opuesto de los naturales. Está incluido el 0. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, acá podemos visualizarlos en nuestra recta numérica. El 0 es el que divide a los positivos y a los negativos. Del 0 a la derecha están los positivos, es decir, solamente los naturales. Positivos exactos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1100, hasta el más infinito. Y del 0 a la izquierda están los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1000, menos 10.000, etcétera, menos infinito. Menos infinito más infinito, incluido el 0. Esos son los enteros. Cuando nosotros hablamos de los números negativos, ojo, el número más grande de los números negativos es el menos 1. El número más grande.
Pero cuando nosotros hablamos del positivo, el número más pequeño de los positivos es el 1. En los negativos no conocemos el menor. ¿Quién será el menor de los negativos? Pero el -1 es el mayor de todos los negativos. Todo lo reverso sucede con lo que son los números positivos. Conocemos al más pequeño, que es el 1, pero no conocemos el más grande. ¿Dónde terminará? Si a mí me piden comparar, por decir los números enteros, me piden comparar, a mí me dicen -8 y por acá me ponen -20. A veces nuestros ojos nos engañan. Si a ti te dicen el 8 y el 20, tú dices, no, uy, el 8 es menor que 20. Tú dices, el 8 es menor que 20. Pero si a ti te ponen el -8 y te ponen el -20, tú tienes que decir que -8 es mayor que 20. Que -20, perdón. -8 es mayor que -20. Porque tú tienes que recordar algo. Cuando tus números están ubicados en la recta numérica, los números que están a la derecha son más grandes que los que están a la izquierda. Y al -8 nosotros lo encontramos por decir acá. Uy, -20 estará pues más allá. Y el que está más cerca al 0 o el que está más a la derecha es el -8. Por lo tanto, el -8 es mayor que -20. Si a ti te piden por decir el 3 y por acá te piden el 30 y por acá te piden el 4, por decir, estos sí son positivos. ¿Quién está más a la derecha? Dices, el 30, más lejos. El 4 solamente está acá. Por lo tanto, el 30 es mayor que 4. ¿Cierto? Eso hay que tener bastante cuidado al momento de poder nosotros comparar cantidades. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen, el -1000, fíjense, -1000, y por acá me ponen -1. A veces nuestros ojos nos engañan, dicen, Dios mío, el otro es 1000, imagínate. Pero el -1000 es menor que -1. Porque imagínense, el -1000 está a la izquierda y el 1 está más a la derecha. Cuanto más va avanzando a la derecha, esos números son mayores. Pero ¿qué pasa si me dicen a mí el 1000 positivo, 1000, y por acá me dicen el 1? A ver, por acá le puse ya 10.000. El 1000 me dicen, y el 1. Uy, el 1000 positivo, ¿dónde estará? Pero está a la derecha. Y el 1 lo encontramos ahí. Por lo tanto, el 1000 es mayor que 1. En los números negativos, vuelvo a repetir, el número más grande es el -1. Y en los números positivos, el más pequeño es el 1. En los negativos no conocemos al más pequeño. Y en los positivos no conocemos al más grande. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, ya sabemos que son positivos y negativos, pero exactos. Tenemos que saber qué es el valor absoluto de un número. Y cuando nos referimos a valor absoluto, debemos entender que esto se representa en primer lugar con unas líneas. 2 líneas y al medio te ponen el número. En algunos casos lo trabajan con líneas un poquito inclinadas en forma diagonal. Por decir, me dicen el valor absoluto de -2. O en algunos casos, como ustedes ven acá, lo trabajan con líneas en forma vertical. Me dicen el valor absoluto, por decir, de -5, como está acá. Dice que el valor absoluto de 5, fíjense, dice que el valor absoluto de 5 es 5. Y dice que el valor absoluto de -5 también es 5. ¿Pero por qué? Si el otro es positivo y el otro es negativo, ¿por qué el resultado es lo mismo? Porque nosotros debemos entender que cuando nos piden hallar valor absoluto es distancia. Es distancia. Y una distancia no puede ver negativa. Si tú tienes un sótano por ahí, ¿cómo mides? Por si acaso está 3 metros bajo tierra. Pero tú le estás diciendo 3 metros. Tú no dices -3 metros, porque en la wincha no encuentras -3 metros. Si tú estás por decir midiendo algo hacia adentro, tiene de profundidad 5 metros hacia abajo, dicen así.
No te dicen menos 5 metros. Porque cuando tú hallas distancia, distancia no puede ver negativa. Por eso es que cuando nosotros hallamos el valor absoluto de un número, fíjense, el valor absoluto de un número, ya sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo. Me dicen hallar el valor absoluto del menos 2. ¿Por qué dice es 2? Porque me dicen que el valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces lo que yo me voy es al 0. Del 0 al menos 2, ¿cuánto de distancia tengo? Ah, del 0 al menos 1 hay 1 y del menos 1 al menos 2 hay otro. Hay 2 de distancia. Por eso es que el valor absoluto de menos 2 es 2. ¿Y por qué el valor absoluto de 2 también es 2? Porque del 0 al 2 tienes 1, 2 de distancia. Si me dicen valor absoluto por decir de menos 4, yo digo del 0 al menos 4, 1, 2, 3, 4 de distancia hay del 0 al menos 4. Y el valor absoluto de 4, ¿cuánto de distancia hay del 0 al 4? 1, 2, 3, 4, igual 4. Por eso es que cuando nosotros nos piden hallar valor absoluto, ya sea de un número positivo o ya sea de un número negativo, siempre tu resultado va a ser el positivo. Siempre. Entonces, eso es valor absoluto. Quizás por ahí tú encuentras un ejercicio y dices, ¿por qué? ¿Por qué el negativo se convirtió en positivo? Porque es distancia. Y distancia no puede ver negativa. Cuando nosotros hablamos de los números enteros, como ya sabemos los números positivos y negativos, acá a ti te van a dar los números negativos y positivos a trabajar. Y para nosotros poder realizar y para nosotros poder reducir esos positivos y negativos, pues debemos saber las leyes de los signos. Imagínense, son leyes de signos. Nosotros como persona tenemos leyes. Aquella persona que incumple las leyes, pues termina mal. Ya sabemos dónde terminan esas personas. Y si nosotros lo relacionamos con los números, aquellas personas que incumplen estas leyes, pues obviamente lo que van a obtener es un resultado incorrecto. Porque las leyes se respetan, las leyes se cumplen, se tienen que cumplir. Y nosotros tenemos leyes para nuestras operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Tenemos leyes de signo para las 4 operaciones básicas de lo que es matemática. Porque como ya estamos en los números enteros, pues vamos a tener números positivos y negativos. Imagínense usted caminando por ahí y alguien por ahí le pregunta y le dice, ¿cuánto es 7 más 2? Vamos a empezar con la primera ley de lo que es la suma. Y tú dices, no, bueno, 7 más 2, ¿cómo me preguntas eso? Tú te estás yendo contra mi inteligencia. Eso es 9. Y el resultado es correcto. Obviamente, 7 más 2 es 9. Pero lo que tú no te das cuenta es que sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, acá estás aplicando leyes de signo de la suma. ¿Que sí? ¿Y cómo? ¿Dónde? Yo no veo. Porque cuando la suma te dice, las leyes de signo de la suma te dicen, por si acaso, cuando tú tienes números y estos números tienen signos iguales, pero el 7 no tiene signo. Oiga, si tiene signo, tiene el positivo. 7 positivo, 2 positivo, tu respuesta tiene que ser positiva. Estás aplicando leyes de signo. Pero como el 9 es positivo, el positivo ya no es necesario nombrarlo, entonces tú simplemente dices 7 más 2, 9. Y eso es la respuesta correcta. Pero tú ya estás aplicando leyes de signo. Eso nos dice las leyes de signo en la suma. Signos iguales, en este caso suma, como son positivos, pues tú sumas tus números y tu resultado tiene que ser positivo. Sería ilógico que tú lo pongas negativo si ambos son positivos. ¿Cierto? Eso es lo único en la suma. Ahora vamos con la resta. En la resta me dice lo siguiente. Bueno, si a ti te preguntan a alguien y te dicen 7 menos 2, tú respondiste, pues eso es 5. 7 menos 2 es 5.
Y ese resultado es correcto, porque 7 menos 2 es 5. Pero tú sin darte cuenta estabas aplicando leyes de signo. ¿Pero cómo así? ¿Cómo? Claro, porque el 7 es positivo, se sobreentiende que es positivo, el 2 es negativo, ¿y tu resultado qué será? Leyes de signo te dicen, cuando tus signos son diferentes, ojo, tus números se van a restar. Y a mi resultado, tú sabes que el mayor siempre manda, dicen. El mayor es 7, tiene signo positivo, entonces tu resultado será positivo. Pero como es positivo, no es necesario decir más, eso se sobreentiende, y simplemente decimos que 7 menos 2 es 5. ¿Y qué hubiese pasado, te dice la resta, si ahora mis números ambos hubiesen sido negativos? Cuando tú tienes signos iguales, al igual que la suma, tus números se van a sumar. Hay algunos alumnos dicen, no, mira, rapidito, menos 7 menos 2, la respuesta es menos 5, dicen. Incorrecto. Tú tienes que aplicar leyes de signo. Leyes de signo te dice, cuando tus signos son iguales, los vas a sumar. 7 más 2 es 9. Pero a diferencia del más 9, ahora tu respuesta va a ser menos 9, porque ambas cantidades son negativas. Entonces, es muy sencillo de poder recordar estas leyes de signo. ¿Y qué hubiese pasado por acá? A ti te dicen, si tu 7 hubiese sido negativo y tu 2 hubiese sido positivo. Signos diferentes, se restan. El mayor manda, 7 es mayor es negativo, tu respuesta es menos 5. Para la suma y la resta solo son 4 cosas, 2 cosas más bien que debes recordar. Ojo, para sumar y restar leyes de signo solamente debes recordar 2 cosas, así de fácil. Que tus signos iguales siempre se van a sumar y tu resultado se pone el mismo signo. Si son positivos, positivos, si son negativos, negativos. Y que tus signos diferentes siempre se van a restar, siempre. Y a tu resultado le vas a poner el signo del número mayor. Son 2 cosas que recordar en la suma y en la... Ojo, aquí está suma y resta ya. Leyes de signo para la suma y la resta. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Eso es todo. Entonces, por ahí, si tú encuentras por decir menos 8 más 4, cuidadito y te atrevas a decir que esto es menos 12. Porque algunos dicen, bueno, es negativo, 8 más 4, eso es 12. Y en este error hay muchos estudiantes que caen. Entonces acá lo que tú tienes que aplicar es leyes de signo. Signos diferentes se restan, 8 menos 4 es 4. Y a tu resultado el signo del número mayor, uy, el 8 es mayor, es negativo, tu resultado correcto es menos 4. Muy diferente a menos 12. Si por ahí tú tienes menos 6 y tú tienes menos 3, cuidadito y digas, esto es menos 3, porque los signos iguales se suman. 6 más 3 es 9. Y como ambos son negativos, la respuesta es menos 9. Facilito y bonito. 2 cosas que recordar, que los signos iguales se suman y se pone el mismo signo, y que los signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Eso es todo. ¿Qué pasa en la multiplicación? Ojo, esto es en la suma y en la resta. Suma y resta. Suma y resta. ¿Y qué pasa en la multiplicación? Multiplicación. A veces se me complica escribir. Multiplicación. Cuando nosotros aprendimos la tabla de multiplicar, te dijeron, ¿cuánto es 5 por 2? Y tú aprendiste y dijiste 10. ¿Pero alguien te mencionó el signo ahí? Nadie. Nadie nos enseñó los signos. 5 por 2 es 10. 3 por 4 es 12. 2 por 8, 16. 7 por 5, 35. Aprendimos la tabla. Pero acá ya estábamos aplicando leyes de signo. ¿Pero cómo así? Claro. Porque tu 5 es positivo y tu 2 es positivo. Y leyes de signo te dice, más por más, tu respuesta va a ser más. Ahora que tú no hayas dicho más 10, eso no cambia, no quiere decir que esté mal, porque el más ya no se nombra, no es necesario nombrarlo.
5 por 2, la respuesta es 10. Facilito. ¿Cierto? 5 por 2, tu respuesta es 10. ¿Qué te dice la multiplicación? ¿Y qué hubiese pasado si tus números hubiesen sido negativos? Menos 5 por menos 2. La multiplicación te dice, cuando tus signos son iguales, ojo, tu respuesta va a ser positiva. Menos por menos también es más. Y 5 por 2 es 10. Oiga, igualito, sí, igualito. Porque cuando tus signos son iguales, en la multiplicación, tus resultados van a ser positivos. ¿Y qué hubiese pasado si mis signos fueran diferentes? Tengo más 5 por decir multiplicado por menos 2. Más por menos es menos. 5 por 2 es 10. Y si hubiese sido el 5 negativo y el 2 positivo, menos por más es menos. 5 por 2 es 10. Solamente dos cosas que recordar en la multiplicación. Que los signos iguales se hace positivo y los signos diferentes se hace negativo. Cuidadito y en la multiplicación te confundas y digas el signo del número mayor. No. El signo del número mayor lo decimos en la suma y en la resta. Pero en la multiplicación, signos iguales positivo y signos diferentes negativo. Más por más es más y menos por menos es más. Más por menos es menos y menos por más es menos. Fácil de recordar. Y finalmente vamos con la última operación que viene a ser la división. Leyes de signo para la división. Leyes de signo para la división. División. Ojo, la división, cuando a nosotros nos preguntamos, por ahí nos dijeron, ¿cuánto es 8 entre 4? ¿Cuánto es 8 entre 4? Y nosotros rápidamente respondemos, bueno, 8 entre 4, eso es 2. La respuesta es 2, decimos. ¿Tú mencionaste signo? No. Pero sin embargo, ya estás aplicando leyes de signo ahí. Pero ¿cómo así que estoy aplicando leyes de signo si no hay signo? Es que tú tienes que entender que un número, todo número, tiene signo. Eso es lo primero que tienes que entender, que todo número tiene signo. Pero no lo veo, es positivo. Por eso no lo ves, porque tus cantidades son positivos y el positivo no es necesario ponerlo. Pero este 8 tiene su signo, es positivo. Este 4 tiene su signo, es positivo. Este 2 tiene su signo, es positivo. Más entre más, tu respuesta va a ser más. Por eso es que cuando nosotros aplicamos, o más bien aprendimos la división, no nos hablaron de signo porque estábamos trabajando solamente con cantidades positivas. 8 entre 4 es 2. Más entre más es más. Pero ¿qué hubiese pasado si tu 8 hubiese sido negativo y tu 4 también hubiese sido negativo? Menos entre menos es más. Y 8 entre 4 es 2. ¿Cómo así los negativos se vuelven positivos? Sí. Es similar a la multiplicación. Cuando tus signos son iguales, tu respuesta va a ser positiva. Positiva. Y si mis signos son diferentes, menos 8 entre más 4. O quizás más 8 entre menos 4. Menos entre más es menos. 8 entre 4 es 2. Más entre menos es menos. 8 entre 4 es 2. Similar a la multiplicación. Cuando tus signos son iguales, tu respuesta va a ser positiva. Y cuando tus signos son diferentes, tu respuesta va a ser negativa. Fácil de recordar. Más entre más es más, menos entre menos es más, menos entre más es menos y más entre menos es menos. Fácil de recordar. ¿Cierto? Entonces, son leyes que nosotros debemos respetar al momento de poder resolver nuestros ejercicios. Porque ya conocemos a los números enteros. Y los números enteros ya son los positivos y los negativos. A nosotros ya nos pueden dar números negativos sin temor. Ya sabemos cómo es que debemos trabajar. ¿Cierto? Una vez que nosotros conozcamos
nuestras leyes de signo, pues vamos adelantándonosla. Lo que se viene es lo siguiente. Imagínense, a mí me dicen, -8 más 6 más 5 menos 20 menos 40, porque ahora me pueden dar la cantidad que sea positivo o negativo sin ningún temor. Me dicen resolver. Uy, yo digo, bueno, para yo poder resolver este ejercicio, lo primero que tengo que tener, esto ya se llaman operaciones combinadas. ¿Por qué se llaman operaciones combinadas? Porque en un solo ejercicio yo puedo encontrar la suma, puedo encontrar la resta, como en este caso. En algunos puedo encontrar incluso la multiplicación y la división, las 4 operaciones en un solo ejercicio. Imagínense por ahí, alguien dice, bueno, yo a la profesora le entendí mejor lo que eran las leyes de signo para la resta y yo quiero empezar por la resta. O quizás alguien por ahí diga, no, yo quiero empezar por la suma, así se me hace más fácil trabajar. Y si yo tuviese multiplicación, alguien diga, bueno, yo quiero empezar primero multiplicando. Imagina si nosotros pensaríamos de esa manera, Pepito trabaja de otra forma, tiene otro resultado. María trabaja de otra forma, tiene otro resultado. Por acá Rosita trabaja de otra forma, tiene otro resultado. Pero nosotros estamos en el curso más bonito que tenemos que tener un solo resultado. La matemática es exacta. Entonces, para nosotros poder resolver operaciones combinadas con números enteros, esto también tiene una jerarquía de nosotros poder trabajar. ¿Qué nos dice la jerarquía? La jerarquía te dice, por si acaso si tú tienes operaciones combinadas con los números enteros, en primer lugar vas a resolver los paréntesis. En segundo lugar, en este caso vas a resolver la multiplicación y la división. Y tercer y último lugar, recién vas a resolver la suma y la resta. Esto es el orden, esto es la jerarquía que tú tienes que respetar. Entonces, en este ejercicio yo digo, bueno, no hay paréntesis. Bueno, no hay multiplicación ni división, entonces trabajo la suma y la resta. ¿Puedo trabajar estos dos? Claro que sí. Y cuidadito que digas el -8 más 6, 14. Eso sería un pecado. 8 negativos, 6 positivos. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. ¿Puedo trabajar estos dos? Sí. 5 positivo, 20 negativo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Bueno, el 40 quedó soltero, no hay con qué trabajar, vamos a bajarle. Siempre lo recomendable es trabajarlo de izquierda a derecha. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Bajamos el 40. Signos iguales se suman. 7 más 0 es 7 y 4 más 1 es 5. Y se pone el mismo signo. Y el resultado correcto, eso es -57. -57. Fíjense, respetando leyes de signo. Porque cuando tú tienes negativos ya no puedes trabajar como tú quieras. Tienes que respetar leyes de signo. Ahora, hay muchos estudiantes, imagínense, a mí me dicen, -5 más 3 por -4, más 20 me ponen acá. Resolver. Sería un pecado el querer yo trabajar estos dos. Sería un pecado. ¿Pero por qué pecado? ¿Por qué no dice signos diferentes se restan? Porque según la jerarquía que yo tengo, primero se resuelven las multiplicaciones y divisiones y finalmente la suma y la resta. Yo no puedo sumar porque el 3 está bien comprometido y tiene su multiplicación. Primero se tiene que resolver la multiplicación. Entonces lo correcto acá es decir, el -5, bueno, sigue siendo -5. Más por menos, eso es menos. 3 por 4, eso es 12. Más 20. Ahora sí, ya está sin compromiso. Ninguno de ellos tiene multiplicaciones, divisiones ni paréntesis de izquierda a derecha. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo, más 20. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor, más 3. Respuesta. Fíjense, respetando leyes de signo. ¿Qué pasa por ahí?
tú, por decir, en un ejercicio encuentras, y esto sucede demasiado, más 4 por menos 20, por decir, más 80, más 100 le hay que poner acá. A ti te piden resolver eso. Muy bien. Cuando nosotros nos referimos a esto, que tenemos que respetar esta jerarquía, ojo, eso quiere decir, como en este caso, que si tú tienes juntos a un número y ese número tiene su multiplicación, tú no puedes sumar acá ni hacer signos diferentes ni nada por el estilo, porque este número primero tiene que multiplicar. Pero ¿qué pasa? Hay muchos alumnos que dicen, no, primero se hace la multiplicación y copian tal y como están los demás y al ejercicio lo hacen, pero un mundo ahí. Entonces tú fíjate acá, el menos 8 no tiene multiplicación ni división, el más 6 no tiene multiplicación ni división. ¿Puedo trabajar estos dos? Claro, están solteros, sin compromiso. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Ahora, ¿sí puedo trabajar la multiplicación? Claro que sí, más por menos es menos, 4 por 2 es 8, menos 80. Bueno, el 100 no hay con qué trabajar. De izquierda a derecha, signos iguales se suman menos 82, más 100. Signos diferentes se restan, signo del mayor. 10 menos 2 es 8, 9 menos 8 es 1, más 18 la respuesta. Pero el más ya no se nombra, entonces solamente dile 18 la respuesta. ¿Cierto? Aplicando leyes de signo. ¿Y qué pasa por ahí? Uy, ese terminó. ¿Y qué pasa por ahí? Nosotros hubiésemos tenido, por decir, un paréntesis. Tenemos un paréntesis por ahí. Pues empecemos por ahí. Empecemos desarrollando nuestro paréntesis. Pero si nosotros tenemos más números alejados del paréntesis que no tienen multiplicación ni división, a mí me dicen, por decir, 7 menos 23 más, por acá tengo 6 menos, tengo un paréntesis. Dentro del paréntesis tengo 4 por menos 3 más 20 y por acá tengo menos 5, por decir. Entonces por ahí me dicen, uy, en primer lugar dicen los paréntesis. Tienes que empezar por ahí. Claro que sí, yo tengo que empezar por el paréntesis. ¿Qué hubiese pasado si yo tuviese, por decir, 7 menos 4, paréntesis, 2 menos 6, por decir? ¿Yo puedo trabajar el 7 y el 4? No, eso es un pecado. ¿Pero por qué es pecado? Porque el 4 primero tiene su paréntesis. Primero tiene que trabajar y resolver su situación con el paréntesis. Y tú tienes que entender que el paréntesis en matemática, esto es multiplicación. Eso lo tienes que tener bien claro, que el paréntesis es multiplicación. Entonces, si yo quiero trabajar 7 menos 4, 3, eso es un pecado. No puedo trabajar. Porque primero el 4, como vuelvo a repetir, tiene que resolver su situación. Adentro del paréntesis, 2 menos 6 no puedo. El 2 tú sabes que es positivo. Signos diferentes se restan, signo del mayor. 4. Tú sabes que el paréntesis es multiplicación. Menos por menos, eso se hace más. 4 por 4 es 16. 16 más 7, eso es 23. Porque signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Más 23. Pero profesora, ¿yo puedo ir trabajando estos dos acá? Claro. Porque el 7 no tiene paréntesis, no tiene multiplicación ni división. El 23 tampoco tiene paréntesis, tampoco tiene multiplicación ni división. Así es que tú puedes trabajar. Tú sabes que el 7 es positivo. Signos diferentes se restan, ¿cierto? Signos diferentes se restan. 23 menos 7, eso es 16. Signo del mayor, bajo el 6. Menos, bueno, dentro del paréntesis voy trabajando. Tengo una multiplicación acá. Sabemos que el 4 es positivo. Más por menos es menos, 4 por 3 es 12 más 20. Bueno, el 5 no hay con qué trabajar, seguimos copiando. ¿Puedo trabajar estos dos? Claro, están solteros ambos. No tienen compromiso, no tienen paréntesis, no tienen multiplicaciones ni divisiones. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. Menos, signos diferentes se restan
signo del mayor. 20 menos 12 es 8, menos 5. ¿Qué hago al paréntesis? Tú sabes que el paréntesis es multiplicación. Sí, pero ¿qué voy a multiplicar? Lo siguiente, solamente los signos. Cuando antes de tu paréntesis está un signo y después de tu paréntesis está signo, solamente multiplicas signo. Pero fíjate acá, antes de tu paréntesis está el número y después de tu paréntesis tienes el signo. Cuando antes de tu paréntesis tú encuentras a un número, acá tienes que multiplicar el signo y aparte tienes que multiplicar el número. Pero cuando tú encuentras solamente signos, menos por más es menos. El 8 sigue tal y como está, menos 5. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Bajamos el 5. Signos iguales se suman 18, 19, 20, 21, 22, 23 y se pone el mismo signo y la respuesta sería menos 23. La respuesta sería menos 23. Fíjense la diferencia. Una cosa nos cambia absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros tenemos operaciones combinadas, siempre respetamos la jerarquía. Primero los paréntesis. Segundo, las multiplicaciones y las divisiones. Y en tercer lugar, la suma y la resta. Hay veces, cuando nosotros a veces entramos al internet, ahí en los TikTok más que todo, a veces nos salen ejercicios y dice, ¿qué pasa si tú tienes por decir, ¿a qué es igual 5 entre 5 por 1? O 5 por 5, a ver, 5 entre 5 por 5 acá. A ver. Ajá, es entre 5. Así lo vamos a entender. A ver, vamos a trabajar con otra cantidad, vamos a ponerle. Hay muchos retos que salen. ¿Qué pasa si a ti te dicen por decir, a ver, ¿cuánto es 12 por decir entre 4 por 3? ¿Cuánto es 12 entre 4 por 3? Este es un reto por decir. Y algunos alumnos dicen, uy, mira, en segundo lugar está la multiplicación y la división. Pero que si acá yo los tengo juntos, a la división y a la multiplicación, o la multiplicación y a la división. ¿Y cuál será qué hago primero? ¿Qué hago primero? Vamos a ver si coinciden nuestros resultados. Si yo divido por decir 12 entre 4 es 3 y 3 por 3, el resultado es 9. Pero ¿qué pasa si primero multiplico? 4 por 3 es 12. Acá tengo entre y acá es 12. Y 12 entre 12, la respuesta es 1. Fíjense, los resultados son totalmente diferentes. Pero a ti te dicen que en segundo lugar se hace la multiplicación y la división. Entonces, ¿por cuál me decido ahí? Y esto es el dilema de muchos estudiantes. ¿Qué hago primero? Si multiplico primero, la respuesta me sale 1. Si primero divido, la respuesta me sale 9. Y supongamos que tú estás en un examen, pero ese día estás tan piña que lo tienes a los dos de alternativa. Tienes al 1 y tienes al 9. ¿Por cuál te decides? Entonces, operaciones combinadas te dice, yo sé que tú quizás puedes llegar a ese caso, pero ¿sabes cuál es el resultado correcto? La primera operación que empieces de izquierda a derecha. Eso es lo correcto. Y la primera operación que nosotros encontramos de izquierda a derecha es la división. 12 entre 4 es 3 y 3 por 3 es 9. Este es el resultado correcto de esa operación. No es el 1. No es el 1. La primera operación de izquierda a derecha, eso es nuestro resultado. 12 entre 4 es 3 y 3 por 3, pues nuestra respuesta es 1. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros resolvemos este tipo de ejercicios es, por decir a ti te dicen, -8 más 6 menos 4 más 20. Y algunos alumnos preguntan, ¿no? Dicen, profesora, ¿y cuándo voy a decir multiplicación? ¿O cuándo voy a decir división? ¿O cuándo voy a decir signos iguales o signos diferentes? Es que el ejercicio solito a ti te avisa. Tú entre el -8 y el +6 no te puedes atrever a decir menos por más. O no te puedes atrever a decir menos entre más. Porque tú no encuentras, acá lo voy a poner multiplicación, porque tú no encuentras una multiplicación o una división al medio. ¿Cierto? Tú no encuentras. Entonces simplemente vas a decir signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. Pero ¿qué diferente es acá? A ver, lo voy a poner un poquito más con espacio. A ver. -4 por decir -10. Pero qué diferente es cuando tú encuentras esto, ve. Acá ya tienes multiplicación. Y acá si tú primero tienes que multiplicar los signos, menos por menos se hace más y 4 por 10 es 40. Pero mientras tú no encuentres la multiplicación, mientras tú no encuentres la división, ahí es donde tienes que decir signos iguales o signos diferentes. Pero si tú encuentras la multiplicación o si tú encuentras la división, ahí tienes que multiplicar signos o tienes que dividir signos. Pero el ejercicio solito te avisa. Solito te avisa. Acá no hay por qué estar quizás por ahí nosotros, a ver si lo multiplico o a ver si lo divido o qué digo o qué hago. No, no hay por qué estar en duda. Porque el ejercicio mismo te dice, por si acaso me vas a aplicar leyes de signo de la suma a la resta. O por si acaso me vas a aplicar leyes de signo de la multiplicación, la división. Entonces yo creo que no va a haber ninguna dificultad para nosotros poder aplicar leyes de signo de cualquiera de las operaciones. Mientras no encontramos multiplicaciones, decimos pues multiplicaciones o divisiones, decimos que los signos iguales o signos diferentes. Pero mientras encontremos multiplicación o división, tenemos que multiplicar o dividir nuestros signos. Tenemos -8 más 6, signos diferentes se restan porque al medio no hay multiplicación ni división y no me atrevería a decir menos por más o menos entre más, porque no hay multiplicación ni división al medio. Signos diferentes se restan, signo del mayor. Acá sí pues, acá hay multiplicación. Menos por menos es más y 4 por 10 es 40. Acá no me voy a atrever a decir menos por más, porque acá al medio yo no encuentro un por o no encuentro una división. Acá simplemente están mis números con sus signos diferentes. El 2 es positivo y el 2 es negativo y el 4 es positivo. Y acá es donde yo tengo que decir que los signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Entonces son cositas que nosotros debemos entenderlo, son cositas que nosotros debemos tener en cuenta bastante al momento de poder resolver nuestros ejercicios. Como ahora vamos a trabajar con cantidades negativas, positivas, pues hay que usar y vamos a trabajar con leyes de signo. Leyes de signo de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y como ustedes pueden visualizar, es sencillo de poder recordar. Mientras tú estés en la suma y en la resta, tú tienes que entender que los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Y que los signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. El mayor manda, dice. Y si tú tienes en una multiplicación, que tus signos iguales se hacen positivos y tus signos diferentes se hacen negativos. Lo mismo en una división. Tus signos iguales se hacen positivos, signos diferentes se hacen negativos. Es muy fácil de recordar. Entonces, y para nosotros poder resolver operaciones combinadas, porque ya te van a combinar, sería bueno que te pongan menos, menos, menos. Bueno, lo trabajo de izquierda a derecha, pues. Cuando te combinan, siempre tienes que respetar la jerarquía, porque si tú no respetas jerarquía, no vas a obtener un resultado correcto. Siempre tienes que respetar la jerarquía de orden.
¿Qué es lo que hago primero? Los paréntesis. Pero si te dicen los paréntesis, cuidadito y que te pongas a copiar todas las operaciones que tienes antes del paréntesis y después del paréntesis. Ya puedes ir reduciendo. Imagínate si yo me hubiese puesto a copiar 7 menos 23, primero los paréntesis. Los paréntesis recién terminan acá. Y los siguientes números me lo hubiese estado copiando tal y como. Uy, el ejercicio se hubiese agrandado, pero grande. Entonces, yo voy reduciendo. Claro que sí. Si yo tengo mi número que está con su paréntesis, acá respeto primero los paréntesis. Pero si mis números están solitos, yo puedo ir ya reduciendo. Puedo ir trabajando. Si mi número está con una multiplicación al costado, primero la multiplicación. No me atrevería a decir signos iguales, a sumar o a restar. Primero multiplica. Entonces, de esa manera nosotros no vamos a tener ninguna dificultad al momento de poder resolver este tipo de ejercicios con los números enteros. Números enteros, más grandecito que los números naturales. Los números enteros ya son los naturales más el opuesto de los naturales. En los números enteros recuerden que ya está el cero. En los naturales no está el cero. En los enteros sí ya está el cero. Qué bonitos son las matemáticas. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ánimos, por favor, ánimos. Uy, me parece que estoy hablando solita en sala. A ver, voy a dejar de compartir porque si no, no los veo. No, están ahí. Muy bien, entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna inconveniencia? Uy, Jacqueline me dice que no entendió mucho. ¿Cuál es tu duda, Jacqueline? ¿Dónde está tu duda, Jacqueline? Muy bien, de todas maneras recordarles cualquier duda, cualquier inconveniencia que vaya del más por más, Jacqueline. Más por más es más, Jacqueline. Más por más es más, menos por menos es más por menos es menos y menos por más es menos. En la multiplicación, cuando tus signos son iguales, se hace positivo. Y cuando tus signos son diferentes, se hace negativo. Eso es todo, Jacqueline. De todas maneras, recordarles cualquier duda, cualquier inconveniencia que por ahí todavía pueda suscitar, por favor, con mucha confianza. Sí, cuenten con nuestros números de celulares que nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Quizás por ahí algunos han entrado tarde, también recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues en otro momento solamente ingresen a la plataforma y la van a encontrar ahí. Muy bien, entonces yo con esto me despido, deseándoles que tengan una bonita noche. Se nos terminó domingo, una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, nos vemos. Chao. Uy, hagan algo, hablen algo, por favor. Qué tristeza.